Un saludo, estimados hermanos, espero que se encuentren bien, de maravilla, dentro de lo que cabe. Hoy estaremos hablando e interpretando el signo que corresponde a la muerte repentina por agresión, venganza o ajuste de cuentas a una persona. ¿En qué signo es que cae eso completamente? Y es casualmente el mismo signo que aplica a la situación ocurrida con el Tiger, el reggaetonero cubano. Pero para eso, y poder entender un poco más el signo, tenemos que ir a la historia. Tenemos que también interpretar el ambiente que se crean en los signos. Y eso es la razón por lo que cuando se están sacando las letras del año, corresponde al área en dependencia de lo que esté ocurriendo en el área. Y las circunstancias, qué es lo que pueden traer al área, por lo tanto, a la comunidad. Y vamos en este caso vamos a concentrarnos en la situación de Cuba y Miami. Vamos ahora a combinar los dos signos. ¿Qué tienen? ¿Por qué están vinculados? Entonces ahí es donde nace el signo de la idiosincrasia, de la cultura. Recordemos que cuando una persona le alza la voz a otra, ese otro la quiere alzar más alto. Y empiezan terminando gritándose. Y entonces se saltan a tal punto que a lo mejor terminan ahí hasta agrediéndose y en lo peor. Pero ese no es el caso de los individuos que dan respuesta inmediata o premeditada, y se tratan de aquellos que no hablan tanto. O sea, que no alardean, no amenazan, no andan gritando, aunque puede ocurrir en ciertos casos por miedo a otras personas que primero se meten en velocidad para ver quién es el que se impresiona y si se acobarda del otro y termina la cosa, pero eso puede recalar en lo peor. Eso fue, por ejemplo, el caso de algo así como lo que ocurrió con el Tiger. El ambiente en el que el Tiger se estaba moviendo es un ambiente bastante agresivo. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo están promoviendo con su vocabulario, sus expresiones, la forma de comportarse públicamente, las pullas. Y entonces todo eso crea un ambiente de tillatillar, ayer, Osobo, Foaro y Tulum Malincuí. Por lo tanto, usted se va entonces a crear enemigos. Enemigos tantos aquellos que ni conoce y aquellos que conocen, o aquellos que están en su entorno, con los que usted se vincula de una forma o de otra en cuestiones de negocio, intereses y demás, etcétera, que puede entonces recalar en que suceda algo, que la persona se sienta ofendido, entonces quiera ir a reclamar y termine como es el caso del Tiger. Ese signo se llama Ogunda Meyi Tonti. En Ogunda Meyi Tonti es donde nace la violencia. Es donde nuestros ancestros se apoyaron para el nacimiento verdadero, real, el origen de lo que es el finado, o finaldo, o pinaldo, o cuchillo. Porque Ogunda es la violencia, es la muerte por armas de fuego, por el hierro, por un cuchillo, incluso hasta por accidente. Todo lo que involucre la violencia, la fuerza. Eso es Ogunda. ¿Por qué se trata de Ogunda? Porque en Ogunda es donde nace la maldición. Porque precisamente Olofin maldijo a Ogún, que es donde precisamente rige principalmente ese signo,
es la fuerza y la influencia Ogún. Ogún es el hierro, es la violencia, es el hierro que está trabajando 24 horas al día, no para. Donde ustedes pueden ver que en casi todos los sitios hay hierro, y el hierro es el que tiene que estar trabajando sin descanso, constantemente. Por eso que las engangas de los mayomberos todo es hierro, chatarra y todo lo que se mueve ahí que tenga que ver con el hierro y la creación, la flora, los palos y todo lo demás. Y otros misterios. Pero cuando usted va entonces a la regla de 8 o va a lo que es la yoruba, pues usted está viendo que Ogún es hierro, es puro hierro ahí. Todos los demás oriches, todas las más deidades, usted las está viendo que son de barro, piedra, caracoles, demás, etc. Pero cuando va directamente a lo que es Ogún, es puro hierro, puro hierro. Entonces, ahí es donde nace realmente la violencia, y es donde se concreta la violencia según la independencia del signo que esté rigiendo en los lariche o eiche, o sea, lo que esté marcando, Osobo, Ofo, Aru, Iku, Tulumalincuí, lo que sea. Hay independencia de la fuerza, la potencia o la energía que esté sobre la persona, a tal punto que llega y concluye en precisamente la muerte. Ahora, vamos a desglosar este signo para saber cuándo usted es una persona que puede estar amenazada por un individuo que no amenaza a nadie, no habla, e incluso es de cuello y de corbata. Esos son los peores. Porque, ejemplo, el de cuello y corbata acaba con medio mundo y es difícil de probárselo. Y tienen personas que les sirven. Pero son, en ejemplo, en el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, son bastante precavidos. Y son personas que buscan y procuran por todos los medios de que no caiga sobre ellos ninguna evidencia. En el caso de que los que ellos utilicen para ejecutar o para dar respuesta, si caen presos, porque esas personas si hablan, sea muy difícil probar de que él fue quien lo envió o quien le pagó o demás, etc. Es por eso que son personas muy premeditadoras. Conocen la ley, saben cómo funcionan, e incluso son a veces hasta tan poderosos que están asesorados por abogados expertos en las leyes. Y no necesariamente significa que un abogado lo enseñe cómo manejar la ley con ese propósito, pero ellos sí se educan y saben entonces cómo utilizar la ley para pasarle la cuenta a una persona. A Dios se le da recuerdo por allá y quedó todo como si nada. E incluso la policía, el FBI, quien sea, los investigadores saben que fue quien lo hizo, pero es muy difícil probárselo. Y ahí es donde existen personas que pueden tener un cementerio aparte y jamás en la vida han sido procesados por ese delito. Por eso es por lo que ahí es donde nace también el Odum, aquel que está combinado con un Medilugún, que es el 16 en los signos de Ifá o en los signos totales, en el Odum en general. Es donde nacen todas las cosas con relación a los destinos. Es el último signo que está hablando. Recuérdense que del 16 al 21, ninguno de los demás signos hablan. Sin embargo, hay un signo muy particular que es el número 21, que sí habla y nunca jamás en la vida se habla de ese signo. Sino que simplemente lo remiten al 2-1. El signo número 21 que corresponde a el Eguá. Son los 21 caminos. Sin embargo, el caracol de Ogún también tiene 21 caracol. A diferencia de los demás que se le ponen 2 de extra y tienen 18 caracoles. Bueno, pero ¿por qué tienen 18 caracoles? Es porque se le ponen 2 de respaldo, por si acaso si se pierde un caracol. Pero también es para dividir el signo en un momento determinado, cuando la cabeza está en el aire, que viene entonces lo que se llama 9-9, entonces ahí hay que trabajar de otra forma.
es diferente. Entonces había que remitirse directamente a Medilogún, porque entonces Medilogún es el que salva a la persona. Entonces se tendría que trabajar con Unle, Medilogún Unle, que es el signo, que es el único signo que es Tonti y no se repite dos veces. Porque fíjese que, supongamos que usted tire el caracol y lo tire y sale Medilogún el 16, y después lo vuelve a tirar y vuelve a salir el 16, está hablando con un Medilogún Meji. Es doble ese signo, y ese signo es extremadamente horrible para lograr interpretarlo, de qué cosa es lo que están diciendo, porque entonces los eiches o los lariches que están a la derecha son inferiores a ese signo tan poderoso y tan grande, porque ahí es donde se detiene el caracol. Ahí es donde habla Olofi directamente, Olodumare. Entonces, eso hay que saberlo interpretar. Ahora, ¿por qué es por lo que la situación del pueblo cubano? Y ahora entonces nos vamos a remitir a esto, es como tipo letras, ¿verdad? Estamos interpretando las letras y qué es lo que puede venir para Cuba en un momento determinado. Lo peor que le puede estar sucediendo a Cuba y que le puede estar pasando a Cuba, y estamos viéndolo como ejemplo en el caso de Miami, los guapos, los metevelocidad, los abusadores, los intrigantes, los bocones y todos esos que están en Cuba, llegan aquí a Miami, entran de la forma que entren, llegan a Miami, al principio comienzan a boconear y empiezan con su misma cultura y su misma basura, pero inmediatamente lo instruyen, inmediatamente están viendo las noticias y se dan cuenta como esto no es Cuba. Que aquí hay dos formas de sacarte fuera de combate. O sea, cómo es que sacan fuera de combate. Uno es porque eres un bocón, hablas demasiado, el pez muere por la boca, que nace también en Ogundá. Fíjese, el pez muere por la boca, nace en Ogundá. Y entonces, si se te fue la Catalina y no dio tiempo que rectificara y te pusieras en tu lugar, vas para la prisión, vas preso, te van a echar una pila de años. Y en uno de los casos peores, que embarcaste a alguien, viene alguien y le pasa la cuenta, ahí mismo se lo llevan en la colilla. Así se traten de personas, un delincuente contra una persona decente o dos delincuentes. Y en este caso, por el ambiente que estaba viviendo el Tiger dentro de lo que era su ambiente musical, que ocurre también con los raperos en los Estados Unidos, que se han asesinado muchos entre ellos mismos, pues entonces se cayó en eso de que fue ahí a plenitud, sin pensarlo dos veces, se formó su tía, el reclamo, sabe Dios qué pasó ahí, si fue tumbe, no fue tumbe, si te reclamé, no te reclamé, si me ofendiste, no me ofendiste. Uno está en el cementerio, o no en el cementerio, está polvorizado, pero en el cementerio, o sea, está cremado. Y el otro está en un proceso que ahora eso durará para el resto de su vida. Posiblemente a lo mejor no termine en la silla eléctrica, pero sí termine con una perpetua, y ahí para el resto de su vida. Se acabaron dos destinos. Bien, ¿por qué pasa eso? ¿Qué es lo y cuál es la situación que trae eso? Al final, para el futuro de la sociedad cubana, es que estamos viéndola cómo se ha ido deteriorando, se ha ido deteriorando, se ha ido deteriorando, a tal punto de que las personas no entran en razonamiento que la guapería y todas esas cosas que tienen los cubanos, en su mayoría, traen los cubanos, ese arayé que traen los cubanos, es para allá, para las calles de La Habana, donde se tiran latas de orines, donde se dan un navajazo, a lo mejor un machetazo, una puñalada, un tremendo lío que arman ahí, y que si yo soy del Tale, que si yo soy de allá adentro, que yo no creo en nadie, que yo soy abacuá, que yo soy quiñón, que yo soy la madre de los tomates. Pero cuando llegan acá a los Estados Unidos y se meten, por ejemplo, vamos a poner con un viejo por ahí, parecido a mí, así, eso así, que somos marilitos, de los que llegamos aquí en el año 1980, que estamos vivos y sueltos, porque hemos sido personas muy inteligentes. A lo mejor somos de los que practicamos esa estrategia de que conocemos la ley, de cómo pasarle la cuenta a las personas y quedar sin evidencia de que
no puedan venir a procesarte porque no hay forma de probártelo y saben que a lo mejor lo hiciste tú. Ya te conocen como un killer, como que tú eres un mafioso asesino que mata a cualquiera, que acaba y le pasa la cuenta a Mazantín el Tolero hasta por guiñarle un ojo. Y sin embargo nunca en la vida lo pueden coger. No lo pueden procesar, no hay manera. Es algo parecido a lo que sucedió con Al Capone. Eso es basado en las leyes norteamericanas. Al Capone, que era un asesino criminal, había matado a medio mundo, no lo pudieron jamás en la vida ni procesar ni juzgar por asesino, y donde vinieron simplemente a meterlo preso fue por evasión de impuestos. Miren la diferencia entre un asesino que no se podía procesar porque sabía cómo hacer las cosas a una falta por evasión de impuestos. Entonces aquí existen en los Estados Unidos muchas personas que son de cuello y corbata, que son personas decentes, no son bocones, no son alardosos, no andan con guapería, no andan amenazando a nadie, que son los que cuando menos usted se lo imagina, los ponen a ustedes, a una persona, ahí en los Everglades, con la boca llena de hormigas, o en uno de los canales. E incluso vamos a suponer que esté en Cuba y sea tan la cosa horrible como para que ya la ofensa sea tan grande, que entonces también ahí en Cuba le manden a pasar la cuenta también, porque recordemos que en Cuba ya matan por un par de zapatos o por a lo mejor un huevo. Imagínense usted por $1,000 o $2,000, o un tipo muy generoso, 3, 4, 5 y $10,000. Acaban con Mazantín el Torero y con la mitad de un pueblo. Entonces, el alarde, la boconería, el que se cree que le van a meter miedo a las personas, el que ofendiendo, inventándole a la madre de las personas, con palabras prosaicas y todo ese tipo de cosas, creen que están intimidando a la gente y que con eso están resolviendo algo. No, y máximo cuando se tratan de personas anónimas, porque se dedican, que son los que le llaman clarias, a estar ofendiendo a las personas por las redes sociales, pero no dan la cara, sin saber ni darse cuenta que precisamente los IP o los IP de los celulares son detectables inmediatamente cuando una persona quiera hacerlo. Eso es muy fácil, saber de quién es el teléfono, a dónde pertenece, qué país está, dirección, incluso con ese mismo número de teléfono. Lo pueden hasta seguir, pueden, con los teléfonos de hoy en día que son inteligentes, se puede hacer cualquier cosa y cuando menos usted se lo imagine, ahí tiene en cualquier lugar que usted está un individuo que lo va a coger y le va a pasar la cuenta. ¿Y todo por qué? Por creerse guapos. ¿Qué es lo que trae por consecuencia esta situación para el pueblo cubano? Que en vez de convertirse en un pueblo próspero, en un pueblo moral, en un pueblo decente, en un pueblo que quiera de verdad levantar, ellos mismos se crean, en la mayoría de los casos, no todos, claro está, pero es una gran mayoría, se crean su propia desgracia, su propio tillatillá y su propio araye. Son personas extremadamente envidiosas en la mayoría de los casos, que nunca jamás en la vida son nada y lograrán hacer nada, y quieren siempre estarle haciendo la vida imposible a los demás. Pero eso solamente hasta que se encuentran con la persona equivocada. Les recuerdo algo. Existen dos formas que pasan aquí en los Estados Unidos, se lo vuelvo a recalcar, que es el que no habla, el que no dice nada, el que es de cuello y corbata, le pasa la cuenta, lo manda para allá, para el otro lado, y no pasa nada, ni es procesado, y siguió la vida. Y está el que le desgracia la vida a otro, porque así, a pleno pulmón, como sucedió con el Tiger, pues vino, cometió el error, creyéndose también bárbaro o a lo mejor aterrorizado, y entonces le pasó la cuenta al hombre que ahora es ceniza. Y entonces todavía seguimos viendo cómo sigue el tiyá, la rayé, los óvulos, el y todo lo malincuí, que está dejando de arrastre esa situación y ese espíritu, donde hay personas incluso hasta enfrentándose los unos y los otros de manera muy prosaica, ofensiva, en las redes sociales, y a lo mejor, sabe Dios, si se encuentran por ahí, sabe Dios que pasen, la mayoría de los casos no son capaces de venir a dar la cara, no son capaces de presentarse en las redes sociales y decir lo que tengan que decir, para que entonces después tomen las medidas que tengan que tomar en contra de esa persona, sin mucho alarde, sin mucho gritadera, ni mucha cosa. Acá en los Estados Unidos de Norteamérica, la diferencia que existe de Cuba
es que Cuba está totalmente destruida, desbaratada, hecha pedazos, como ya se lo he explicado, es por la falta de inteligencia en la mayoría de las personas en Cuba. No se me ofendan, pero es así. Existen muchas personas inteligentes en Cuba, muchas personas racionales. Yo los veo como prosperan acá en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo los veo como llegan aquí, crecen inmediatamente de una forma asombrosa. De la forma que lo hagan, pero no son envolventes, no son personas problemáticas, no son personas que andan ofendiendo a nadie, no son personas que andan provocando a nadie, sino simplemente personas con un valor tremendo, tienen un espíritu tremendo, y esas son las personas que verdaderamente deberían de existir allí en Cuba, tratando de que Cuba progrese, de que Cuba se convierta en un país tipo Estados Unidos, Dubái, por combinar los dos países, porque Cuba es una perla que la han ensuciado, está completamente deteriorada simplemente porque la cultura y la forma en la que el cubano se ha ido desenvolviendo en la mayoría de los casos en las calles para poder sobrevivir con la intimidación, el aguaje, metiendo miedo. Existe una maldición, un signo que está corriendo completamente dentro de Cuba, que es el signo de la suciedad. Es el signo que empaña todo, el que destruye todo. Yo creo que es muy difícil, pero muy difícil que Cuba enderece de alguna forma o de otra. ¿Por qué? Porque ningún país se quiere hacer cargo de un pueblo que tiene una cultura que va a ser extremadamente difícil enderezarla si no es con una dictadura de leyes extrema, donde se lleve a cabo lo que se llama el extremismo de causa, donde metan años y años con trabajo forzado a las personas, que lo pierdan todo o lo lleven a la silla eléctrica o al fusilamiento. Es la única forma en que eso se enderece allí, de la única manera. Pero como hay países como los Estados Unidos que no se quieren estar envolviendo en una situación como esa, ni haciéndose cargo de un hijo bobo, de nadie, pues simplemente lo único que hacen es ignorarlos. ¿Qué es lo que trae también por consecuencia todo esto? Es que cuando estamos hablando de letras y cuál es el destino de Cuba, por mucho que hayamos personas, o habemos, mejor dicho, como es correctamente, habemos personas que querramos la mejor intención y de brindarle una esperanza al pueblo cubano con palabras de aliento o predicciones de aliento, entonces la mayoría del pueblo cubano, esos que son unos atorrantes, aberrantes, bobosobos, que son un alayé, que son tremendas plastas de pudo, de vaca y de yeguas, pues simplemente son los que destruyen esta sociedad. Pero lo peor de eso es que han querido venir a establecer eso acá a los Estados Unidos de Norteamérica. Pero acá se han encontrado con dos frentes extremadamente bien peligrosos, que se llama la ley y los hombres de cuello y de corbata, que más o menos datan de ciertas edades mayores ya, que son los que más saben premeditar las cosas y prepararlas, porque fueron en un momento de su vida impulsivos y ahora simplemente lo único que son es meditadores. Déjense de guapería, déjense de ofensa, déjense de estarle gritando a las personas, de tratando de intimidarlos. Déjense de estarlos intimidando diciendo que si ustedes son abacuá, que si ustedes matan, asesinan. Déjense de estar intimidando a las personas y diciéndole que le van a hacer esto, que le van a hacer lo otro. Y déjense de estar creyendo que ustedes están allá en Cuba, donde las cosas las resuelven tirándose una lata de miau o una navajazo o un cuchillazo, que acá en los Estados Unidos las cosas las resuelven los individuos que no hablan tanto, es que las personas salgan en la noticia que aparecieron en el maletero de un vehículo en un canal de Miami
o en los Everglades con la boca llena de hormigas. Así es como se funciona aquí en este país. Las personas que gritan tanto y amenazan son los que corrompen las sociedades. Los que no hablan tanto y hacen lo que tienen que hacer son los que más están dispuestos a construir, a hacer y a convertir a las sociedades en una sociedad próspera y de respeto. No sigan metiéndole miedo a nadie, que aquí ustedes, señores, acá en los Estados Unidos, esos bocones, esos guapos y todos esos son los que más historia tienen acá de amanecer en los canales del sur de la Florida o en los Everglades con la boca llena de hormigas. Así funciona. Incluso para que tenga conocimiento que la misma policía, en muchos casos, como ocurrió en los años 80, el caso del Río de Miami, existen muchos policías, incluso que son corruptos, que son personas que no creen en nadie, que son personas que pasan cuenta y tampoco nadie se da cuenta y tienen un poquitico más de autoridad, que también son gente religiosa, son creyentes, son personas que tienen padrinos, son personas que cumplen órdenes si tienen que cumplirlas, o también que le cumplen órdenes a aquellos que son de cuello y de corbata y también les pasan la cuenta a ustedes, pero más fácil y más rápido que cuando se trata de alguien que esté fuera de la policía. No significa de que toda la policía sea así, pero que muchos sí son así. Eso está ya ahí en la historia. Caso Río de Miami, cientos de muertos por la policía, personas que amanecían en el río de Miami con los pies cementados, los esqueletos ahí todavía dando vueltas. El caso de Escoba Barrendera, 13 jueces fueron procesados también por corruptos en los años 80, años 90, que inclusive le daban la libertad y no hallaban culpables, hacían su jugada o tumbaban los casos de personas que eran asesinos, narcotraficantes, que pasaban cuentas y demás, etc. La historia se sigue repitiendo y nunca nada termina. Lo que se sofistifica cada día más. Y cada día, aunque usted crea que existen más cámaras y que existen más formas de buscar evidencia, también existen más formas y más maneras de hacerle más fácil la vida imposible a un bocón, a un guapo, a uno que se cree que es el bárbaro, a un ofensivo, a un individuo que ofende a los hombres. Y hay hombres en este mundo que simple y llanamente utilizan a las personas y les pasan la cuenta para dar un ejemplo y que los demás sepan cómo es que aquí en los Estados Unidos se tratan a los pendejos, a los cobardes, a los que siempre están gritando y que andan con guapería, enseñando armas y que si yo mato, yo asesino. Aquí téngale usted más respeto y más cuidado al de cuello blanco, de cuello y de corbata, que el bocón. Que Dios se lo fin a la Udumare, lo bendiga a usted y a toda su familia.